¿Cuál es el tema que estamos abordando? Salvación. La salvación. En griego, ¿cómo se dice salvación? Soteriología o soter. Soter. Soteriología, sí. Soteriología es la ciencia que estudia la salvación. ¿Está bien? Y la palabra soter quiere decir salvación. ¿Qué nos hemos dado cuenta con respecto a la palabra soter? De que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Correcto. Pero, a más de eso, nos hemos dado cuenta que cuál es el tema de la Biblia, el tema central. La Biblia tiene muchos temas, pero es exacto, es la salvación. ¿Está bien? ¿Cuál es el pasaje bíblico que argumenta eso? 3:15. Y deben saberlo de memoria, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para el soter, que es en Cristo Jesús. Esa palabra salvación, usted tiene que meter su cabeza, es soter. Timoteo, de niño había aprendido la Biblia. ¿Pero para qué le servía? Para el soter. Para entender el soter, que es en Cristo Jesús. Hermano, yo les estoy dando el resumen de la Biblia. La Biblia tiene un tema que es singular, especial y único. Es el soter. Si nosotros como pastores o líderes de iglesia no estamos predicando el soter, no estamos haciendo nada. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Porque la iglesia ha sido dejada para hablar ¿de qué? Del soter, de la salvación. Eso es importante, fundamental. ¿Sí? Es como lo siguiente: si un cuerpo no tiene sangre, ¿tiene vida? No. Si la iglesia no tiene sangre, ¿tiene vida? No. La iglesia está muerta. La iglesia necesita de sangre. Y la que hace eficaz a la iglesia es la sangre preciosa ¿de quién? De Jesús. En estos términos hebreos que nosotros hemos visto aquí, más atrás, aquí está, ¿no? Todavía no hemos analizado todo, ¿no? Ahí está. Expiación. ¿Qué más? Propiciación, Redención. reconciliación, justificación y santificación. Son términos Claves. claves para entender el soter de Dios. ¿Está bien? Son términos claves. Y estos términos, expiación, propiciación, redención, se encuentran en la Biblia. Sí. Pero son a los que menos importancia le damos. No profundizamos. Yo solamente para que usted piense, el sermón o el estudio en su iglesia, el último estudio ¿de qué fue? Dígame, usted recuerda, ¿qué fue el último estudio? ¿De qué se hizo en su iglesia? Cuando yo, antes de venir a este Sí, no, el último estudio, recién, que en la iglesia donde, aquí o donde, ¿cuál fue el último estudio? ¿La prédica o...? Sí, la prédica. Sí, ¿cuál fue la última? No, a ver, pero el último, la prédica que escuchó usted. Ni se acuerda, ¿ve? Usted, pastor, ¿cuál fue el último tema que dio o que escuchó? Necesitados de Dios. Necesitados de Dios, ok. ¿Usted? No me acuerdo. Ya. El último estudio que haya escuchado. No, ese día... El último que haya escuchado. No. ¿Usted? pero no sé. ¿Por qué les digo esto? Porque no se da en el blanco. Porque no estamos presentando el tema que realmente, por la cual Dios nos ha dejado en la tierra. Dios nos ha dejado en esta tierra para que podamos hablar del soter. Si no estamos hablando del soter, nosotros no estamos hablando nada. Somos solamente un club, solamente somos una religión, ¿viste? Pero la razón que nos hace cristianos, por la cual estamos aquí, es por esto. Expiación, propiciación, redención, reconciliación, justificación y santificación. Son temas que debemos dominar. Pero si nosotros hacemos, escúchame bien, una encuesta a cada hermano de iglesia. ¿Usted sabe, hermano, qué es propiciación? ¿Usted sabe, hermano, qué es expiación? ¿Usted sabe qué es justificación? ¿Y qué te van a decir? ¿Usted cree que van a contestar? No te van a contestar. Porque el diablo es tan astuto que nos está entreteniendo con otros temas. Hemos puesto los otros temas como si fueran relevantes y principales, y hemos dejado la razón de ser de la Biblia, y son estos temas.
El sóter de Dios es el tema de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, ese es el tema. Y esta mañana, temprano, nos comenzamos a analizar. ¿Qué analizamos? Miren. ¿Qué analizamos? ¿Se acuerdan? La expiación es ¿qué cosa? Cubrir. Cubrir, expiación. Sóter tiene que ver con cubrir. Cubrir. Expiación es cubrir. Cubrir, rescate. En el arca de Noé, ¿qué se hizo? Cubrir. Se hizo cafar. No, se cubrió Cubrir. con brea. ¿No? Por dentro y por fuera, cafar. Espiar. Para que no pase agua. Para que no pase agua. Es cubrir. La palabra expiación tiene algunos significados. La primera que aprendimos es cubrir. Ahí está, miren el arca de salvación. Esa arca no entró agua porque estaba cubierta. Nosotros no entrará agua a nuestras vidas si estamos cubiertos. ¿Con qué? Con sangre de Con la sangre de Jesús. Pero ¿qué pasa si la iglesia no predica la sangre de Jesús? ¿Cómo podemos decir que estamos cubiertos si no estamos hablando de la sangre de Jesús, si no hablamos de obras y obras y obras y obras y obras y obras? Si habla en la iglesia, hermano, tienes que ser humilde, tienes que ser santo, hermano, tienes que dar, hermano, tienes que orar, tienes que humillarte. Pero si no estás hablando de la salvación, ¿cómo tu iglesia va a estar cubierta? La única manera de que la iglesia esté cubierta es cuando todos los días la iglesia hable del arca de la salvación, todos los días hable de la sangre de Jesús que nos cubre de todo pecado, porque de eso está llena la Biblia. Entonces, pastor, esta hace referencia cuando hablan sobre las 10 plagas, ¿no? Sí. El último que va a pasar, digo que Amén, sí te ese entiendo. es el tema central de eso. Correcto, es que la Biblia tiene todo eso. En Jacob, la historia de Jacob y Esaú, el sóter. El hermano ha hablado de una historia que yo no les he dicho todavía, pero ¿se acuerdan cuando el último día, cuando los israelitas iban a salir de Egipto? Dios dijo una cosa, le dijo a los egipcios, ¿no? Y también a algunos, y a los israelitas. Va a pasar el ángel destructor, ¿sí? Pasar, pero hagan lo siguiente, pongan sangre en el dintel y en la puerta. En el dintel y en la puerta, ¿sí? Porque cuando el ángel heridor pase, si ve sangre, pasa por alto. No va a tocar, ¿pasa qué? Por alto. Pero si no hay sangre, pasa matando, pasa hiriendo. Esa palabra pasquín es Pascua. La palabra Pascua que ustedes han escuchado, pasquín, es ¿qué cosa? Pasar por alto. ¿Entiendes? Cuando Dios ve sangre, ¿qué hace? Pasa por alto. ¿Está bien? Pasquín es otra idea también de salvación. Pascua, pasquín. Pasar por alto. Si hay sangre, pasa por alto. Pero si no hay sangre, yo he orado, yo he ayunado, yo he diezmado, yo he leído la Biblia todos los días. Pero si no hay sangre, pasa hiriendo. El israelita podría decir, no, pero Señor, yo no he puesto la sangre ni en el dintel ni en mi puerta, pero yo soy una buena persona, yo ayuno, yo oro, leo mi Biblia, no necesito poner sangre. ¿Qué pasaba aquella noche? El ángel pasaba hiriendo. La única manera de que esa gente se salve era que haya sangre en el poste y en el dintel, sí, en la puerta y el dintel. Cuando el ángel veía sangre, pasaba por alto y nadie hería. En esa casa había alegría. Hermanos, la única manera de que como iglesia nosotros podamos resurgir es cuando pongamos el tema de la sangre de Jesús como el tema central de la iglesia. No puede haber una predicación en la iglesia si no es de la sangre de Jesús. Si no, dejó de ser iglesia, es un club o es una religión, como la de Mahoma o los musulmanes. Nosotros los cristianos hemos sido dejados en la iglesia, nos llamamos iglesia para poder enfocar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para hablar de que la sangre de Jesús pasa por alto nuestros pecados, que la única manera de ser salvo de la ira de Dios es por medio de la sangre de Jesús. ¿Está claro? Amén. Está claro. Entonces, expiación, la primera es cubrir. Cubiertos. Si estás cubierto con la sangre de Jesús, estás seguro. La segunda idea, voy a pasar rápido nomás. ¿Se acuerda de esta de acá? Rescate. La palabra kafar, que es expiación, no solamente es cubrir, sino también rescatar. Y yo les hablé que para rescatar había que
hacer un pago. En el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba en deuda o su toro había matado a alguien, la única manera de que esa persona se librara era pagando dinero. Pagaba y salvaba su pellejo. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que nosotros hemos sido comprados no por precio, oro o plata, sino con la sangre. Jesús pagó el rescate para nuestra salvación. Interesante. La tercera, ¿qué cosa es? Satisfacción. Satisfacer. Se apaciguar. Apaciguar. ¿Sí? Expiación también es apaciguar o es satisfacer. Jacob llevó unos presentes para hacer expiación y así su hermano apacigüe su ira. Jesús no nos pide que llevemos un presente, oh Dios, sino que Él mismo es el presente. Murió para que la ira de Dios se calmase. Y de esa manera encontrar nosotros la reconciliación. ¿Está bien? Expiación también es satisfacer. ¿Ya? Satisfacer o Aquí hay otra, ira apaciguada. Mira lo que dice. Este es lo que del texto de Números, miren. Entonces Jehová habla a Moisés diciendo, Fines, hablando de Fines, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Dios iba a consumir a los hijos de Israel, pero Fines hizo algo por la cual Dios no va a consumir, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo que celo por Dios e hizo que expiación por los hijos de Israel. Anótenlo. Está hablando de Fines y Dios estaba con ira sobre su pueblo, pero este Fines presentó ofrenda por él y por el pueblo. Y Dios, al ver esa ofrenda, ¿qué hace? Esa ofrenda es por expiación. Dios pasa por alto. ¿Me entiende? Expiación también es pasar por alto la ira de Dios. Cuando hay sangre, se pasa por alto la ira de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Miren este pasaje hermoso. Romanos 5:19. ¿Cómo se apacigua la ira de Dios según en el Nuevo Testamento? Romanos 5:9-10. ¿Cómo se cumple esa ley del sacerdocio? Dice, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Cómo nos libramos de la ira? ¿Cómo somos libres de la ira? Va a haber una ira venidera, pero ¿cómo nos salvamos? ¿Por medio de nuestro sacrificio, nuestras obras? Por la sangre de Jesús. Dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa sangre preciosa nos salva también del juicio final. Cuando venga el juicio final, habrán dos tipos de personas, los cabritos y las ovejas. Dios pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Pero por qué se salvan las ovejas? Porque aceptaron la sangre de Dios. Amén. Por la sangre de Jesús. ¿Está bien? Perfecto. Otro término, expiación, o sea, kafar, también es reconciliación. Este es otro término nuevo, ¿no? Expiación también es reconciliación. ¿Dónde dice eso? Levíticos 16, 9 al 10. Es lo que la hermana nos habló antes sobre el santuario, ¿no? ¿Se acuerda? El gran día de la expiación, el Yom Kippur. Los judíos lo celebran aquí en Nueva York, ¿no? En Estados Unidos. El Yom Kippur en el mes de septiembre. Hay holiday. Es por el famoso Yom Kippur que viene del libro de Levíticos. Es el famoso gran día de la expiación. ¿Pero qué significaba ese día de la expiación? Era una fiesta solemne, donde el pueblo estaba en ayuno y oración, y donde el sacerdote presentaba una ofrenda, ¿sí? Por él, por su pueblo, por su casa. Y otra ofrenda también, 2 ofrendas se presentaban. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, y hará al llegar a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará, ¿qué dice? Los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos. La una suerte por Jehová, por Azazel. Y hará llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, ¿para hacer qué cosa? Reconciliación. Kafar o expiación también es reconciliación. ¿Y cómo es esto de la reconciliación? Voy a explicarle.
Voy a explicar lo que es la reconciliación. ¿Cuál es el antónimo de reconciliación? Reconocer. Arrepentir. A ver, reconciliación es cuando se hace la amistad. La enemistad es lo contrario de reconciliación. Enemistad, ¿no? División. Cuando dos personas están, ¿qué cosa? Peleados. Eso se llama división, se llama enemistad. ¿Qué necesitan esas personas? Reconciliación. Reconciliación. Entonces, expiación también es reconciliación. ¿Qué quiere decir? Hacer las paces. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, ¿cómo hacemos las paces con Dios? A nosotros se nos ha enseñado arrepintiéndote, bautizándote. Eso no es bíblico. Hemos tomado elementos del cristianismo, que el bautismo es bíblico, pero no porque te bautizas te reconcilias. No porque te casas te reconcilias con Dios. Estoy entendiendo, no porque das dinero te reconcilias con Dios. De acuerdo a la ley levítica, la manera de reconciliarse con Dios era a través de ¿qué? Pero ¿cómo se reconciliaba? Dice el texto. Ahí mira, ¿cómo se reconciliaba? Por la ofrenda, exacto. Para hacer las paces era la ofrenda. Un sacrificio. Exacto, el sacrificio. El sacrificio hacía las paces, la reconciliación. No puede haber reconciliación sin sacrificio. Tú te puedes bautizar 100 veces, eso no te reconcilia con Dios. Tú puedes dar todo tu dinero, eso no te reconcilia con Dios. Tú puedes arrepentirte y dejar el alcohol y las mujeres y todo eso, pero eso no te reconcilia. Nos engañaron. Eso no es bíblico. Lo que nos reconcilia con Dios es solamente el sacrificio. Sin sacrificio no hay reconciliación. Sin sangre no hay reconciliación. ¿Está claro? Porque nuestras obras son como trapo de inmundicia. Eso es la idea. Ahí está, en el santuario. Mira, voy a leerlo despacio, ¿ya? Dice, y harán llegar a Aarón el becerro de expiación. Mira, está hablando de un becerro de expiación, que es suyo, y ahora le reconciliaron por sí y por su casa. ¿Con qué se reconciliaba? Con el becerro. Había que llevar el becerro, dice allí, ¿no? Que es suyo, y ahora la reconciliaron por sí y por su casa. Un becerro. ¿Ya? ¿Qué más? Después tomará los 2 machos cabríos, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echarán suerte. Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para Jehová, y la otra para quién, para un fulano llamado Azazel. Y al llegar Aarón, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, ofrecerá lo que en expiación. O sea, a ese macho cabrío, que era para Azazel, se ofrece en expiación. Dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacerla, ¿qué cosa? Sobre él, para enviarlo a Azazel por el desierto. Entonces, ese macho cabrío que quedaba vivo, iba al desierto. Y ahí se perdía. ¿Y se hacía qué cosa? La reconciliación. ¿Cómo Dios hace la reconciliación con nosotros? Ahí vamos a la idea. Oh, acá no está la cita. ¿Qué pasó? Se perdió. Ya. Vamos a no está la cita. Está en Corintios 5, 18, 19. ¿Quién lo lee? ¿Cómo es que Dios reconcilia? Segunda de Corintios 5, 18 y 19. ¿Ya? ¿Cómo Dios hace la reconciliación? ¿Quién lo lee? Mira lo que dice, lo voy a leer. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué dice? Consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cómo Dios hace la reconciliación? Arrepintiéndote, bautizándote, haciendo cosas. ¿Cómo es que en el Nuevo Testamento es la reconciliación de acuerdo a lo que dice la Biblia? A través de Cristo. ¿A través de qué? De Cristo. Yo siempre suelo contar esta historia
Hace muchos años, yo estaba en la ciudad de Trujillo, en Perú. Me fui a cortar el cabello en una peluquería y quien me cortaba el cabello era una señora. Hasta ahí yo no la conocía, pero mientras me cortaba el cabello yo comencé a hablar con la señora. La veía con un tono un tanto triste, ¿no? Y entonces yo le dije que era pastor y ella como que se sorprendió, ¿no? Entonces me dijo que asistía a la iglesia mucho tiempo, pero había dejado de asistir más de 8 años. Y le dije cuál era la razón por qué dejó de asistir a la iglesia. Y ella me dijo porque cayó en pecado, ¿no? Adulteró, o sea, se acostó con alguien que no era su esposo. Entonces de la iglesia a la junta lo disciplinó, lo borraron y ella ya no más asistió a la iglesia. Entonces y le digo, ¿y por qué no va ahora? Porque creo que le debo tanto a Dios, dijo así. Tanto le debo a Dios que no voy a poder pagar por la maldad mi pecado. Entonces yo le leí este pasaje que estoy leyendo con usted, 2 Corintios 5, 18, 19. Le dije, usted no sabe la buena noticia, que Dios no tiene nada con usted. Usted no le debe nada a Dios. Usted ya fue reconciliado, porque así dice el texto, en pasado, ¿verdad? Nos reconcilió. Está en pasado. Estimada señora, le digo, usted no le debe nada a Dios. Todo lo que le debía ya lo pagó Jesús. Y se le vieron lágrimas a la señora. No creo. Sí, eso dice la Biblia. Usted ya ha sido reconciliada. Dios lo ama. Y el sacrificio de Cristo es suficiente, le digo. Usted no necesita andar con esa carga tan pesada y que cree que Dios no la perdonó. Ya le perdonó. Y no es algo que depende de usted. En la cruz, Jesús pagó el precio por usted. Usted ya está amistada con Él. Usted ya ha sido reconciliada. Él ya la ha perdonado. Y la señora pudo suspirar. En la calle hay mucha gente que cree que todavía que Dios lo odia. Que cree que nunca irán al cielo por tantos pecados que han cometido. ¿Por qué? Porque la iglesia no predica la doctrina de la expiación. ¿Me entiendes? Por la sangre. La doctrina que estamos predicando es la expiación por las obras. Sí, de la ley. La doctrina que estamos predicando es la doctrina del ayuno y oración. Que no es malo orar, no es malo ayunar. Pero el orar y son situaciones más privadas y personales. Es un asunto más de madurez o de crecimiento, pero no tiene nada que ver con la fe. La fe que Dios nos ha mandado a predicar es eso. Que Dios ya hizo las paces con nosotros. Así que si tú te sientes abrumado, cargado y piensas que Dios todavía está con deuda, es que no has entendido la cruz. En la cruz, cuando dijo Jesús consumado es, había pagado toda deuda. Todo lo que se tiene que hacer para que tú seas salvo ya se pagó en la cruz. Yo me paso una pregunta. Sí. Está bien, una vez que nosotros llegamos al camino de Jesús, estamos caminando y en el tiempo caemos en pecado. Y eso puede explicar, o sea. Sí, te voy a explicar. Sí. De hecho que en la Biblia no hay ningún cristiano que no haya pecado, ¿no? David, al mismo Abraham, el padre de la fe, le faltó la fe porque tuvo un hijo adelantado, ¿no? El padre de la fe no es llamado porque era virtuoso. El padre de la fe porque él creyó en la cruz. ¿Sí me entiende? Por eso es padre de la fe. ¿Sí? ¿Está entendiendo? No porque era virtuoso, sino esto. Entonces, ¿qué sucede? Los cristianos sí caemos. Por supuesto que sí. Pero no es que practicamos. Pero tenemos que a veces momentos cuando uno flaquea y cae. Pero los cristianos tenemos seguridad que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces el versículo del 1 de Juan 1:9 sí, aplica, ¿no? que aplica, por supuesto. O sea, esa sangre que derramó en la cruz sigue siendo válido para hoy y para la eternidad. Siempre seremos salvos por la sangre de Jesús. Si yo peco, no me debo angustiar. Si bien es cierto, he pecado, lo siento y hasta puedo llorar por mi pecado, pero tengo la esperanza de que en la cruz ya fui perdonado. Y yo tomo lo de la cruz y hago mío eso. ¿Me entiendes? Dice que cuando el diablo se le acercó una vez a Lutero, cuando estaba escribiendo la Biblia al alemán, el siervo Martín Lutero, el diablo se le acerca y le dice: Lutero, eres mío. Y Lutero estaba preocupado: ¿por qué dices que soy tuyo? Y entonces, cuando tú eras niño, pecaste. A los 16 años pecaste, a los 20 años pecaste. Cuando saliste de sacerdote, pecaste.
Y Lutero estaba horrorizado porque lo que el diablo le decía era cierto. Él había cometido sus pecados. Y se acordó de ese pasaje. Y dijo, diablo, embustero, le dijo así. Tú tienes razón. Pero algo que no sabes es que la sangre de Jesús, su Hijo, me limpia de todo. Y el diablo dejó de fastidiarlo. Es que cuando yo vengo a la iglesia es para que me prediquen la sangre de Jesús. Porque soy pecador, necesito. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino en la iglesia nos reunimos los más pecadores que necesitamos escuchar la voz de Jesús. Las heridas de Jesús, las llagas de Jesús, la cruz, para entender lo que es el perdón. ¿Entiende? Solamente a través de la sangre de Jesús estaremos en el cielo. Entonces, reconciliación es expiación también. ¿Está bien? Para hacer la reconciliación, las paces, Dios en Cristo nos reconcilió. No se reconcilió, ya estás reconciliado. Sino que no lo sabías. ¿Sí me entiendes? El mundo no sabe que está reconciliado. Ok, vamos. Ya. Ilustraciones de expiación. Leemos que el Señor Dios tomó las pieles de animales y los cubrió. ¿Eso dónde fue? En el Edén, ¿no? ¿Se acuerda que estaba desnudo? Cubrió. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién? De su hijo. La idea de la reconciliación es que otro muere en nuestro lugar. En este caso, Jesús. Tercero, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Sí? El pecador no pagaba, sino que oraba en el animal. El pecado del pecador pasaba al animal y el animal moría en lugar del pecador. Asimismo, nuestro pecado pasó sobre Jesús. El inocente Cordero Jesús recibió el castigo para que yo esté sin castigo. Él recibió mi maldición para que yo reciba su bendición. Eso es el Evangelio. ¿Está bien? Listo. Aquí está la palabra, esta palabra que están ahí, esta es la que estaba buscando. Katayahé. Ahí dice, este ya no es hebreo, este es griego. Ahí dice Katayahé. En la otra dice Katayahens. En la otra es Katayin. Katayahen, no, Katayahem. La otra es Gens. Y este es Katayahems. Lo que está diciendo aquí es la idea de la reconciliación. Y que la reconciliación en estos versículos bíblicos se da por la sangre de Jesús. Vamos a darle una mirada. ¿Quién lee Romanos 11:15? Katayahé. Katayahé. Romanos 11:15. ¿Cómo es? Katayahé, ¿no? Katayahé quiere decir reconciliación, ¿no? En pasado. Katayahé. Reconciliación. ¿Qué dice ahí? Romanos 11:15. Por lo que el rechazo a ellos es la reconciliación del mundo, que será la admisión de ellos y no vida de entre los muertos. El rechazo de ellos, dice, será la reconciliación del mundo. Katayahé. Se quiere decir la salvación. Ahora Romanos, 2 Corintios 5:18 ya hemos leído, ¿no? Que nos reconcilió. Katayahés. Ahora, Katayahem. Romanos 5:11. ¿Quién lee ahí? Esa sí no lo hemos leído. Y no solo está, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque quien hemos recibido ahora en reconciliación. Entonces, ¿ya hemos recibido la reconciliación? Sí. Pasado, presente, futuro. Dice que hemos recibido. Ya la reconciliación es un hecho. Ya estamos amistados ¿con quién? Con Jesús. Esta reconciliación nos sirve para el pasado, para el presente y para el futuro. Porque si un día digo, no, ya no necesito de esa reconciliación, entonces yo estoy con mis obras y me voy a perder. La reconciliación es algo que siempre necesito. Por lo tanto, en resumiendo, expiación, ¿qué es? Es cubrir el pecado. ¿Expiación qué es? En ese sentido bíblico es sustitución, porque nos reemplaza a alguien para morir. ¿Expiación es qué? Ser perdonado. Expiación es justificado. ¿Ya? Ok, este es propiciación. Vamos a Romanos 4.
Sí. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, Sigue. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí nomás. Acá hay 3 cosas por lo menos que hay que sacar en este pasaje como resumen del tema de ahora. Esto es, miren. Primero, la palabra bienaventurado. ¿Sí saben lo que significa la palabra bienaventurado? Dichoso, Feliz. feliz. En griego, Makarios. 7 veces feliz. ¿Usted sabe lo que es eso? 7 veces feliz. Sí, Makarios. 7 veces feliz. Sí, Makarios. Bienaventurado es Makarios, que significa 7 veces feliz. Dichoso. Ese hombre tiene que ser dichoso. Tiene que ser 7 veces feliz. Tiene que ser la persona más feliz de la tierra. ¿Y por qué razón? ¿Qué es lo que me da la felicidad? El dinero, la plata. ¿Qué me da la felicidad? Ahí David va a hablar lo siguiente. Primero, ¿Es en hebreo, no? sí, sí, en hebreo, Macario. Bienaventurado, dice, bienaventurado, ¿qué dice? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Lo primero es el perdón. ¿Qué es el perdón? Es no recibir el castigo por mi culpa, sino soy perdonado. Segundo, ¿qué más dice? ¿Y cuyos pecados son? No, cubiertos. Escúcheme. El perdón es no recibir el castigo por mi culpa. Pero además de eso, yo he recibido el perdón, pero soy pecador. ¿Está bien o no? ¿Cómo soluciono ese problema de mi pecado? No, cubrir. O sea, Dios me perdona, pero también me cubre. Porque si solo me perdonara, yo sigo teniendo pecado. ¿Cómo me cubre? Con la sangre de Cristo. Exacto. Entonces, el perdón es, Dios me perdona, me deja sin castigo. Pero también me cubre. Cuando estoy cubierto, Dios me ve justo. Cuando estoy cubierto, Dios me ve santo. Dios cubre mi pecado. ¿Está bien? Para que no se vea. ¿Sí? Tercero, ¿qué más dice ahí? Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa ¿de qué? De pecado. Otra cosa es, no me culpa de pecado. Es decir, no, está bien, lo perdoné, pero ¿te acuerdas cuando uno comete un problema con la esposa, no? La mujer es memorista, ¿qué pasa? Recuerda, y siempre está acusando todo lo así, pero tú me hiciste esto, y te sacan todo, me hiciste esto y esto, y entonces uno no es feliz porque te vive solo acusando. Te olvidaste del aniversario de bodas y te lo va a recordar toda tu vida, porque la mujer es memorista. Pero ¿qué dice que Dios qué hace? No culpa ¿de qué? De pecado. Dios echa tu pecado sobre lo profundo de la mar. Eso es expiación. ¿Me entiendes? En resumen, eso es expiación. Entonces la doctrina más importante de la Biblia, en resumen, ¿qué es? La expiación. En la expiación Dios cubre, en la expiación Dios paga, ¿sí? Ha pagado el precio. ¿Qué pasa? Ha hecho la expiación. Dios se ha reconciliado por medio de Cristo. ¿Entiendes? Esos son los elementos de la expiación. Y en la expiación también es sustitución, porque no mueres tú, muere otro en nuestro lugar. Jesucristo tomó el lugar que nosotros merecíamos para que nosotros estemos en el lugar donde Cristo debe estar. Eso es el Evangelio. Amén.